Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Esparza Vera. Soy un hermano compartiendo desde la ciudad de Concepción, Chile. Sea para todos ustedes toda gracia, toda paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este tiempo de dolor, aflicción, en que la presión espiritual asedia a los hijos de Dios, es un tiempo precioso para manifestar la fe que ha sido sembrada en nuestros corazones por medio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ante cualquier cosa que nosotros podamos padecer en este tiempo, y que va a ser por un breve tiempo, tenemos que tener claro, amados hermanos, que no tiene comparación con la gloria que nos está aguardando arriba de los cielos. Cristo, a través de todas estas cosas, sigue formándose en nuestras vidas, preparándonos para su glorioso regreso. Quiero solo recordarles un himno que fue escrito en el año 1864 y dice así, que seguramente ustedes también conocen. Dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Maravilloso himno. Quiero recordarles que en una primera parte estuvimos viendo cómo la fe es bien aplicada, glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Nos trae bendición a nosotros y también a todos los que nos oyen y que nos ven. Les recuerdo que el título que le colocamos a esta palabra es Aplicando fe, aciertos y errores. Hoy, en una segunda sesión, compartiremos con ustedes algunos de los errores que hemos cometido al aplicar la fe. Y como se dijo la semana pasada, lamentablemente estos errores han traído terribles consecuencias para el pueblo de Dios y para el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que rápidamente revisáramos algunas de las cosas que dijimos la semana pasada y que fueron vistas a través de la carta a los hebreos y a través de la vida de algunos de los hermanos que voy a mencionar ahora. Recuerden que vimos a Abel, Enoc, Noé, Moisés. Y quisiera que rápidamente repasáramos algunos de los puntos para que vayamos recordando algunas cosas importantes para que podamos entrar a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Dice que Enoc, por la fe, caminó con Dios. Esto dio testimonio de haber agradado a Dios. Esto está en Génesis 5:21. Hay un par de versículos que solamente hablan de Enoc. Lo tremendo aquí que dice que caminó con Dios. Es muy posible que muchos hombres de ese entonces no hayan caminado con él. Y dice que el haber caminado con Dios dio testimonio de haber agradado a Dios. Noé creyó a la palabra sin ver y construyó el arca. Génesis 6 del 9 al 21. Abraham creyó que su hijo sería resucitado. Por eso estuvo dispuesto al sacrificio. Creyó a la palabra que Dios le había dado, que en su hijo sería llamada mucha descendencia. Génesis 22 del 1 al 19. Finalmente Moisés creyó a la voz de Dios y pasaron en seco el Mar Rojo. Éxodo 14 del 1 al 30. Decíamos que si observamos con atención en la vida de todos estos hermanos, existe un patrón que es común para todos ellos. Observemos tres aspectos. Primero, el contexto. Vino palabra de Dios diciéndoles qué deben hacer. Palabra audible, la ley o las escrituras mismas. Este es el contexto. Segundo, aplicación. Enseguida viene una acción. La palabra debe ser obedecida, ejecutada. La voz de Dios debe ser atendida. Y tercero, el milagro. Este movimiento, esta acción
esta obediencia trae como consecuencia la liberación del poder de Dios. Interesante, ¿no? Siguiendo en Hebreos, quisiera que fuéramos a revisar Hebreos 11, 32 al 34. Y quiero que nos gocemos viendo la fe puesta en acción y lo que es capaz de hacer, lo que produce el creer a la palabra de Dios. Veamos cómo fluye el poder de Dios a través de estos hermanos que obedecieron. Amén. Vamos a leerlo. Hebreos 11, 32 al 34. Dice así. Hebreos 11, del 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos e evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar entonces, amados hermanos, pidiéndole al Señor que nos dirija en este día a través de su palabra. Amén. Señor, guíanos por tu palabra. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para que la palabra hoy día pueda entrar en el corazón de tu iglesia, para que la palabra pueda entrar y transformar nuestras vidas, que pueda ser una luz en nuestro andar, en nuestro camino, que podamos a través de esta luz caminar por sendas de justicia, que por medio de tu Espíritu, Señor, que por medio de tu Espíritu tú nos conduzcas a la verdad, que por medio de tu Espíritu nos traigas luz para, a través de nuestro testimonio, glorificar tu nombre, que a través de nuestras vidas tu nombre sea alabado y que el mundo reconozca a través de nosotros que tú eres real, que tú obras milagros, que tú eres poderoso, que tú eres el Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias por el corazón que han dispuesto para escuchar este día. Sea bendito tu nombre y tú te lleves toda gloria, Señor Jesús. Amén. Veamos ahora, amados hermanos, la segunda parte. Algunos errores que se han cometido al aplicar fe. Y quisiera colocar una nota al margen. Cualquier similitud o coincidencia con nuestra realidad es mera casualidad. Vamos entonces. Vamos a revisar 6 aspectos. Leeremos el contexto de los versículos, es decir, el marco que regula la aplicación de la fe, e identificaremos los errores que se han cometido al aplicarlos. Repitamos. Primero vamos a revisar los versículos que nos dan el contexto. Como decíamos la semana pasada, es importante leer capítulos completos para entender a la perfección lo que se nos está diciendo ahí. Entonces, en una primera parte, vamos a ver el contexto, es decir, aquello que regula la aplicación de la fe. Enseguida, vamos a revisar cuáles fueron los errores que se cometieron al aplicar la fe en estos versículos. Vamos a revisar 6 aspectos. Primer aspecto, versículos sacados de su contexto. 2. Desligándome de los problemas. 3. Actuar en coherencia y obediencia a la palabra. 4. Tentando a Dios. 5. Forzando la fe de otros. 6. Haciendo acepción de personas.
Así que, ¿qué les parece si iniciamos? Punto número 1, versículos sacados de su contexto. Vamos a leer Juan 14, 4 al 7. Juan 14, del 4 al 7. Búsquelo. Juan 14, del 4 al 7. Dice así. Y sabéis, Juan 15, del 4 al 7. Perdón, rectifico. Juan 15, del 4 al 7. Dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es el contexto. Esto es lo que regula esta primera parte que tiene relación con retirar o sacar versículos de su contexto. Entonces, esto nos regula respecto de cómo pedir en oración aplicando fe. Entonces, ¿cuál es el marco aquí? ¿Qué es lo importante de rescatar? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Clave. Muy importante. Repito, permanecer en mí y yo en vosotros. Mire qué interesante porque después coloca algo aquí que nos debe llamar mucho la atención. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se fijó? Ahora, este sí, y aquí tenemos que aclarar, este sí, hay dos sí que, a los cuales se puede hacer alusión. El primer sí, que lleva un acento, dice, puede ser una afirmación, un pronombre personal o un sustantivo equivalente a un consentimiento permiso. Entonces, es una afirmación. El segundo sí es una conjunción empleada para denotar una condición o suposición. ¿Y a cuál de los dos sí se está refiriendo Juan 15 del 4 al 7? Es al segundo. Es decir, aquí el Señor Jesús está diciendo sí. Es decir, está diciendo que hay una condición o una suposición. Es decir, si usted, hermano, permanece en el Señor y las palabras permanecen en usted, entonces usted puede obrar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice sí, es decir, nos está diciendo que hay una suposición. No está aseverando, está haciendo una suposición. Si permanecéis en mí, es decir, lo que usted tiene que hacer es permanecer en Él. Y si esa condición se da y la palabra del Señor permanece en usted, entonces usted puede pedir. ¿Cuál es el error? Tenemos el contexto. Vamos a ver el error. Leamos de nuevo Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pongan atención. Si permanecéis en mí, este sí es una condición o una suposición. Le está diciendo, si usted hace eso, de permanecer en el Señor y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. En este contexto yo puedo pedir todo lo que queréis y os será hecho.
Entonces, dice que todo lo que pidiereis. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el error? Sacar este versículo 7 de su contexto, utilizándolo de forma parcializada. Es decir, pedir todo lo que quieran y os será hecho. Se toma una parte incluso del mismo versículo. Pero falta esta otra parte. Hermano, ¿usted permanece en Él? ¿Alimentándonos de la palabra? ¿Viviendo en su presencia? Entonces puede pedir. Esa es la condición. Ese es el contexto. Porque usted conocerá la voz de su Señor. Y sí, en esa condición, sí puede pedir casa, auto, trabajo, dinero, esposo o esposa, hijos o hijas, viajes, pero cuidado. Cuando estas cosas no tienen respuesta, cuando estas cosas no tienen respuesta, entonces entramos directamente a Santiago 4 del 2 al 3. Vamos a leerlo. Santiago Santiago 4, 2 y 3. Recuerde, cuando pedimos estas cosas y no hay respuesta, entramos a Santiago 4 del 2 al 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, por, no, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Déjeme ir al origen de la palabra deleite. El origen de la palabra deleite es hedone o yedone y significa deleites sensuales o deleitar sus sentidos. Voy a leer el 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Deleites sensuales, que se traduce como deleites a nuestros sentidos. Es importante, hermanos, considerar que el contexto es importante para que yo pueda recibir respuesta a mis oraciones. Si yo saco el versículo de su contexto, entonces estoy cometiendo un error y es muy probable que la respuesta no llegue. Vamos a otro ejemplo. Contexto. Mateo 6:33 y Lucas 12:31. Yo solamente me voy a referir a Mateo 6:33. Pero tanto Mateo como Lucas mencionan exactamente lo mismo. Lucas 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pongan atención, voy a repetir una parte que vamos a analizar. Dice, más buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta entonces es, hermano, ¿de qué cosas está hablando el Señor Jesucristo? ¿A qué se está refiriendo con todas estas cosas? Mire con atención Mateo 6:25. Mateo 6:25. ¿Cuáles son estas cosas a las que está refiriendo Mateo 6:33? Búsquelo y lo vamos a leer. Mateo 6:25. ¿Lo encontró? Vamos a leer. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo a estas cosas, se está refiriendo a estos 3 puntos. La comida, la bebida y la vestimenta. En Mateo 6, 26 al 30, volvamos. Aquí queremos dejar muy claro este punto porque es muy relevante. Dice, en Mateo 6, del 26 al 30, nuestro Señor Jesucristo hace una descripción detallada de las añadiduras, haciendo una analogía entre las aves, los lirios y la hierba, diciendo que Dios cuida de ellos y diciéndonos cuánto más si cuida de ellos, de estas cosas, de estos elementos, cuánto más cuidará de nosotros. Y termina diciendo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, en Mateo 6:31, vamos viendo las añadiduras. Mateo 6:31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? 1. ¿O qué beberemos? 2. ¿O qué vestiremos? 3. Vuelve a reiterar que estas cosas están referidas a estas añadiduras. ¿Cuáles son estas? El vestido, la bebida y la comida. 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces queda clarito que cuando se está refiriendo a estas cosas, o serán añadidas, se está refiriendo a estas 3 cosas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, dice que los gentiles se preocupan de estas 3 cosas. Los gentiles. ¿Usted es un gentil, amado hermano? No, no es un gentil. Usted es un hijo de Dios, un hijo redimido por la sangre de Cristo. Dios, el Padre Celestial, sabe que usted tiene necesidad de estas 3 cosas. Por lo tanto, lo que hace es añadirlas. Añadirlas. ¿Cuál es el error? Hemos revisado el contexto. Vamos a revisar el error aquí. En Mateo 6:33 y Lucas 12:31 no dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Ahí ha sido el error.
Ahí ha estado el problema. Hemos pensado que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas os serán añadidas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Obviamente, buscamos primero el reino de Dios y su justicia, para que nos sean añadidas todas las cosas. ¿Y qué terminamos haciendo? Como hemos pensado que todas las cosas son casa, auto, esposa, hijos, viajes, mejores trabajos, hemos terminado pidiendo estas cosas. Y estas cosas ni siquiera son las añadiduras de las que habla el Señor Jesucristo. Entonces hemos aplicado erróneamente este versículo a nuestras vidas. Consideraciones adicionales. ¿Usted ve en las Escrituras a los discípulos o al propio Señor pidiendo estas cosas? Todas estas cosas, autos, casas, esposas, hijos, viajes, mejores trabajos. Segunda consideración. Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4, por favor, vamos a leerlo. Es importante que lo veamos. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3, 4. El apóstol aquí le envía esta carta a Timoteo y el título es El carácter de los hombres de los postreros tiempos. Es bastante dura la carta aquí. Fíjese lo que dice en el 2 de Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas cosas son deleites temporales, amados hermanos. Y hemos amado más estas cosas que al propio Dios. Hemos dedicado toda nuestra vida a conseguir estas cosas. ¿Sabe lo que significa deleites? Deleites en su original es trufao. Y en su original dice, dar riendas sueltas al lujo. Vivir en deleites, deleitarse lujosamente. Interesante, hermanos. Nos hemos desvivido por todas estas cosas que no son ni siquiera estas tres añadiduras. Veamos otro ejemplo. El contexto de Juan 14, del 10 al 11. Vamos a revisar el contexto como hemos venido diciendo. Juan 14, del 10 al 11. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces,
Esta es la regla para pedir. Note la palabra creedme en el versículo 11. El Padre y el Hijo son uno. La palabra creedme es un verbo que está en presente imperativo. Por lo tanto, es un mandato en el futuro que implica una acción continua y primordial. Es imperioso que usted lo crea. Es porque entre ellos existe una estrecha relación. Entre el Padre y el Hijo existe una misma sintonía. Están en un mismo espíritu. Este es el contexto para pedir. Ellos son uno, por eso el Padre puede actuar a través de Jesús. Él obedeció a su Padre hasta la muerte. Aunque lo hemos dicho muchas veces, pero permítame insistir. Entre usted y el Señor debe existir una estrecha relación. ¿Por qué es esto, hermano? ¿Por qué hemos insistido tanto en esto? Porque en la medida en que esta relación sea estrecha, entonces cuando usted pida, va a pedir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. ¿Tenemos el contexto? Vamos a ver el error. Leamos ahora Juan 14, 12 al 14. Juan 14, del 12 al 14. Permanecemos en el mismo capítulo. Vamos a leerlo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Dónde está el error? Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, este cree denota una acción continua, repetitiva. Las obras que yo hago, él las hará también. El error es sacar de su contexto el versículo 13. Déjeme leérselo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y ni siquiera se saca el versículo completo, sino una parte del versículo. Y con eso nos hemos movido por muchos años, cometiendo errores trágicos y terribles. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y hasta ahí llegamos, o hasta ahí hemos llegado. Entonces este versículo 13 del capítulo 14 de Juan, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, tiene una correlación con lo que sigue. Dice, hasta ahora, hemos creído que todo es todo. Como dice ahí, todo lo que pidieres al Padre. ¿Sí? Y en esto hemos tenido la osadía de pedir, y perdónenme la expresión, cualquier cosa, hermanos. Y por lo general, respecto de mis problemas, mis propias necesidades, mis propios deleites. Pero ¿cómo dice a continuación el versículo 13? Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Ah, ahí cambia la cosa. Ahí hay un trasfondo mucho más glorioso. Entonces, cuando yo pido algo en el Señor, tiene que traer como consecuencia la glorificación del Padre.
cuando pedimos, ¿es para glorificar al Padre? ¿O es para satisfacer nuestros propios deleites? Nosotros debemos servirle a Él, a sus planes, a su obra, a su reino. Nosotros somos los siervos. Nosotros somos los que servimos a nuestro Dios. Él no está a nuestro servicio para satisfacer nuestras necesidades. Dice que si pedimos algo, esto que estamos pidiendo debe glorificar al Padre. Esto debe ser nuestro objetivo primordial. Vamos a un segundo punto. Desligándose de los problemas. Contexto. Santiago 2, del 14 al 26. No vamos a leer todo Santiago, porque es muy largo. Pero quisiera detenerme en el 2.14. Santiago 2.14. Es importante que usted pueda leer el contexto completo, pero yo quiero detenerme solamente en esta oportunidad en el 2.14. Dice así, 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hasta ahí. Y quiero leerles a continuación el comentario que hace a este pasaje la Biblia de Estudio Palabra Clave. Cito textual. No dice, ¿de qué aprovechará que el hombre tenga fe? Sino que dice, el versículo dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Así dice el versículo. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Una mera profesión de fe no significa la posesión de ella. La fe que no es seguida de sus frutos inevitables y esperados, no es fe, es un escarnio. Y Santiago dice que esta fe es muerta. Cierro la cita de la Biblia de Estudio, palabra clave. Error. ¿Cuál es el error? No hago nada porque soy justificado por Jesucristo. Él ya lo hizo todo por mí. Esto es una verdad innegable, pero incompleta, porque dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se fija? No es solamente la declaración de fe, sino que esta fe va acompañada de obras, de buenas obras, que además Dios preparó de antemano. Entonces, fíjese cómo hemos aplicado la fe en este punto y cómo la hemos aplicado de forma errónea. Fíjese, yo oro y yo ayuno por los problemas en mi familia, dificultades con mi esposo o con dificultades con mi esposa, por problemas con mis padres o problemas con mis hijos. Creo que Dios lo solucionará. Hasta ahí usted está haciendo una declaración de fe. Pero déjeme decirle que si usted lo deja hasta ahí, su fe es muerta. Déjeme explicarle por qué. Como acabamos de leer en Efesios 2:10, dice que fuimos creados para hacer buenas obras. Es decir, esta fe va acompañada de buenas obras. Entonces, oré, ayuné
y le pedí a Dios que solucionara los problemas, mis problemas familiares. Esposa, padres, padres con hijos, hijos con los padres, esposos con esposas, esposos y esposas. Y creo que Dios lo va a hacer. Y me quedo ahí. Pero no hago nada por resolverlos. Actúo como si no tuviera dificultades. Me desentiendo incluso de la misma situación. Dios espera que usted proceda creyendo, pida perdón, rectifique sus malos pasos. Como dice el versículo, haga buenas obras, que esta fe vaya acompañada de buenas obras. Solucione el problema, hermano. Revise su forma de actuar. Si no puede y observa que el problema persiste en el tiempo, hermano, busque ayuda. Busque ayuda. O tengo que decirlo, hermanos, hay muchos de nosotros que nos creemos suficientemente buenos o que debido a este concepto no hay nadie que esté a nuestra altura que pueda ayudarnos dentro de mi contexto o dentro de la congregación donde yo estoy participando. Hermano amado, busque ayuda. Ponga su fe en práctica. Ponga su fe en obras. Dele vida. Tercer punto. Actuar en coherencia y obediencia a la palabra. Vamos a revisar 3 o 4 ejemplos dependiendo del tiempo. Vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos al tercer punto, actuar en coherencia y obediencia a la palabra. En Mateo 14, 22 al 33, no lo vamos a leer completo, y le pido que usted en su casa tenga un espacio para poder leerlo completo, pero aquí Pedro camina sobre las aguas. Ese es el contexto del que vamos a hablar. El marco que regula el actuar en fe es la voz del Señor diciéndole a Pedro, ven. Y Pedro actúa obedeciendo la voz de su Señor. Pone por obra la fe. Pedro baja de la barca. Lo sobrenatural es que camina sobre las aguas. Él creyó y obedeció y Dios actúa en coherencia con esa obediencia. ¿Cuál sería el error? Acabamos de ver el contexto. ¿Cuál sería el error? El error es esperar que algo mágico ocurra y que algo o alguien baje a Pedro de la barca. Vamos al siguiente ejemplo. En Mateo 17, del 24 al 27, eso también le voy a pedir que usted lo pueda leer, pero aquí se está hablando de las 2 dracmas. ¿Cuál es el contexto? Pedro obedece a la palabra de Jesús, yendo al mar a pescar. Lo sobrenatural o el milagro es encontrar las dracmas dentro del pez. Pedro actúa en coherencia con la palabra, pronunciada por su Señor. La fe puesta en acción desata el poder de Dios. ¿Cuál hubiera sido el error que Pedro hubiera cometido? El error sería no obedecer a la palabra mandada por el Señor. Es decir, que no fuera al mar, que no fuera a pescar. Y por ende, obviamente, no iba a obedecer. Y por lo tanto, no habría ningún milagro. Vamos a un tercer ejemplo. Cuando queremos que Dios nos revele su palabra, amados hermanos, lo natural es actuar en coherencia, es abrir las escrituras, creyendo que Dios va a mostrarnos su voluntad por medio de esta palabra. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está lo sobrenatural aquí?
que cuando usted, en coherencia con este mandato, abre las Escrituras, y el milagro es que usted recibe revelación de lo alto. Pero si usted no abre las Escrituras, entonces no va a haber este milagro. Dios no va a revelar su palabra. Y por último, y con esto quiero ir terminando. Amados hermanos, lo natural es predicar el Evangelio en obediencia a la palabra. La palabra está en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el contexto en el que nos movemos. Si nos movemos en coherencia a la palabra, vamos a ir para obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, lo sobrenatural viene a continuación. El milagro se produce a continuación. ¿Cuál es este milagro? Es que Dios abre los ojos de esos hombres inconversos, que los saque de las tinieblas y los traslade al reino de su amado Hijo. Ahí está el milagro. Pero usted previamente actuó en coherencia con la palabra, obedeció al mandato de Dios. Quisiera terminar con lo siguiente. Y permítame decirle que nos van a quedar 3 puntos para la próxima semana. Así que lo dejo invitado desde ya para el próximo domingo, para que podamos ver los 3 puntos que nos faltan. Así que queda cordialmente invitado para la próxima sesión, que es la tercera y última. Entonces, amados hermanos, si a la luz de la palabra revisada vemos que hemos actuado mal, que no hemos hecho conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos tiempo para arrepentirnos. Debemos reconocer que muchas de estas cosas por las cuales nos hemos movido han sido tradiciones de años que la iglesia ha arrastrado. Pero el Señor está trayendo luz en este tiempo para rectificarlas. Podemos arrepentirnos delante del Señor y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si hemos empañado el testimonio del Señor, porque nuestras obras no han dado el fruto adecuado que da gloria al Señor Jesús, entonces arrepintámonos delante del Señor Jesús. Como dice el Salmo 139. ...139, 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Permitamos, amados hermanos, ser examinados por el Señor y que por medio de su Espíritu seamos sensibles a su voz para rectificar y enmendar nuestros malos caminos. Señor Jesús, Él está presto a oír y aun cuando hay un corazón contrito y humillado, Él no se resistirá. Él vendrá a nosotros para restaurar nuestras vidas, para enmendar nuestros caminos torcidos. Pero necesitamos ir a los pies del Señor. Y como dice este salmo, decirle: Señor, examíname, revísame, Señor. Revísame, prueba mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí. Señor Jesús, ¿estamos dispuestos o no, hermano? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que usted anhela hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, vamos a terminar con una oración. Así que le dejo esta tarea. Amén. Amén. Oremos, amados hermanos. Señor Jesús, pongo delante de ti esta palabra. Pongo delante de ti cada una de las cosas que hemos vertido aquí, Señor. Haz una obra por medio de tu Espíritu. Toca el corazón de tu pueblo, Señor. Tú quieres enmendar el camino. Tú quieres que nuestras sendas torcidas vuelvan al camino de rectitud.
Señor, si tú has traído esta palabra en este tiempo, has querido corregir la mala aplicación de la fe, es porque quieres manifestar una gloria tremenda en este último tiempo. Como tú dijiste en tu palabra, mayores cosas haremos. Ese es tu propósito, Señor, manifestar tu gloria aquí en la tierra. Y quieres usarnos a nosotros, Señor. Queremos ser canales limpios, Señor. Sigue limpiando estos canales. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue perfeccionándote en nosotros. Señor Jesucristo, estamos dispuestos. Como dice el salmista, escudriñanos, Señor. Revísanos, Señor. Y si hay camino perverso en nuestras vidas, nos arrepentimos en tu nombre. Los dejamos de lado, Señor, y nos volvemos confiados en tu palabra que nos alumbra. Señor Jesús, gracias porque sabemos que tú perdonas si hay un arrepentimiento de corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, les guarde, amados hermanos, en este tiempo. Amén.